Marcos 7. Este es nuestro texto del día de hoy. Y bueno, pues me da gusto ver que todavía estás ahí, pero espero que el texto nos hable a los dos, a ti y a mí. Y bueno, pues vamos a darle lugar al texto. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este texto que tú nos das, no solo para un aprendizaje intelectual, sino para un comportamiento espiritual. Por lo cual rogamos, Señor, que tú guíes nuestras mentes y nuestros corazones a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y de esa manera, pues leemos el texto. Marcos 7, del 1 al 23, nos habla de la contaminación verdadera que hay en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis como estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aparentemente este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos, pero está aquí, ¿verdad? Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Bueno, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te fijas cómo Marcos se detiene no solamente a narrar lo que Jesús hacía, sino en esta parte también se detiene a declarar lo que Jesús dijo, que es muy, muy importante para ti y para mí, por lo cual debemos hacer un análisis pronto, ¿verdad? De en qué condiciones está nuestro corazón el día de hoy. ¿En qué estamos basando nuestra fe? ¿Más en nuestros rituales? ¿Estamos basándonos más en nuestra autojustificación, ¿verdad? Pensando que somos mejores que los demás y criticamos a los demás? Como está aquí, ¿verdad? Marcos se detuvo a registrar esto, y de aquí podemos aprender varias cosas. Una de ellas es que cuando somos religiosos pensamos que todo lo sabemos, que ya todo, que vamos viento en popa, y que pensamos que llevamos años en Cristo, ¿verdad? Que conocemos de cerca a Dios, y empezamos a criticar a otros pensando que nuestras acciones son mejores que las demás. Pero como ves aquí, Jesús hace un hincapié en la palabra de Dios y en
en la maldad de nuestros corazones. Por eso es importante hacer este análisis. Isaías 29, 13 al 16, que Jesús menciona, dice de esta manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre, o mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y suena muy familiar en nuestros días. Mucha gente inteligente que hace cosas muy absurdas y además son líderes. No solo religiosos, sino líderes políticos, líderes en cualquier parte. Muy inteligentes, pero no hay sabiduría en sus acciones. Entonces es absurdo. Y parece que estamos en la misma situación el día de hoy. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado: ¿no entendió? Y parece que estamos en este día en esa situación, ¿verdad? Y bueno, pues seguramente ustedes saben quiénes eran los fariseos. Fariseos eran uno de los tres grupos más fuertes de ese entonces, ¿verdad? Uno de ellos eran los fariseos, el otro los escribas, y parece ser que el tercero era los esenios. Sabemos más de los fariseos y de los escribas que de los esenios. Y bueno, estos fariseos eran un grupo muy, muy riguroso. Lo ves en Hechos 26:5. Y pues aparentemente esta secta de los fariseos apareció antes, o pudo haber aparecido antes de la guerra de los macabeos. Cuando estaba leyendo esa parte en el libro de referencia, me fui a la Biblia que tengo, en donde aparece pues la narración de los macabeos, y la verdad es de que era una catástrofe en Israel. Era terrible como los ejércitos invasores, ¿verdad? En este caso, pues griegos, estaban haciendo lo que querían con el pueblo. Y para cuando Jesucristo llegó, pues ya esto era un caos. Entonces, algunos de los fariseos originalmente se separaron, ¿verdad? Para mantener las costumbres hebreas, porque ya muchos habían sido helenizados. Entonces, se separaron por completo, al punto en el que aquí cuando Jesús está ministrando, pues ya estos hombres ya habían perdido la brújula con tal de pues aparentar esa religiosidad que muchas veces a nosotros también nos afecta. Pensamos que somos líderes y nuestro ejemplo pues deja mucho que desear. Entonces eran los fariseos, y recuerda, el texto nos habla también de los escribas. Los escribas eran un grupo que se aplicaba a un funcionario que estaba, bueno, esta palabra escriba, un funcionario que podía haber estado encargado de la correspondencia de un rey, lo que hoy le damos el nombre de secretario, y también se aplicaba a los que copiaban y explicaban las escrituras. En este caso es lo que el texto nos dice. Por ejemplo, Esdras era uno de ellos. Antes de Jesucristo era un escriba muy, muy diligente de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el texto nos dice que él indagó, él estudió, la aplicó y así lo enseñaba al pueblo. Entonces también era sacerdote, y lo puedes confirmar en Esdras 7:6 y versículo 11 también. Nehemías 8 del 1 al 13 también lo puedes confirmar ahí. En este caso, en el Nuevo Testamento, este término se usa en un sentido en el que se aplica también a Esdras. Los escribas son clasificados entre los principales, sacerdotes y los ancianos. Entonces se dice de ellos que se sientan en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Ellos son doctos, maestros en la cátedra de Moisés. Ahí es donde piensan que es su terreno fuerte. Y lo que ellos enseñan ha de ser observado, sin cuestiones, sin cuestionarlo, sin preguntar. Y sin embargo, decía Jesús que no deberíamos de imitar sus obras. Entonces, podríamos ser expertos en la palabra de Dios, pero nuestras acciones reflejan todo lo contrario. Y ahí es donde Jesús dice: no copies ese comportamiento.
Entonces, aquí Jesús les llama la atención. Vamos entonces a desmenuzar lo que el texto nos dice. Primeramente, nos habla de los líderes religiosos, ¿verdad? Que se escandalizan porque otras personas hacen lo que ellos no hacen. Entonces dice, vieron que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, y no en ese sentido de que no se habían lavado las manos, sino que no habían demostrado ese ritual que ellos solían practicar. Entonces la primera impresión que tienen al ver a algunos de esos discípulos de Jesús era generalizar, ¿verdad? Generalizar y criticar. Y muchas veces tú y yo caemos en el mismo asunto. Criticamos, generalizamos, nos olvidamos de la palabra de Dios pensando que la estamos haciendo, y realmente no somos humildes. Nos enorgullece el hecho de tener años en Cristo o años asistiendo a la iglesia, y realmente no hacemos nada por Cristo. Solamente es un ritual externo. Entonces Marcos en el versículo 3 y 4 nos explica de qué consisten sus rituales, ¿verdad? Y dentro de muchas otras cosas que Jesús mencionó. Ellos en el versículo 5 nos dice que consideraban sus tradiciones tenían de igual autoridad o quizás hasta más que la palabra de Dios. Y ahí es donde tú y yo debemos observar muy bien si la autoridad máxima para nosotros es la palabra de Dios o nuestros propios rituales, nuestras propias tradiciones, ¿verdad? Pensamos que si no lo hacemos no estamos cumpliendo con Dios. Entonces, no son nuestros rituales externos los que impresionan a Dios, sino Él es el ser un estudiante devoto de la palabra de Dios, estudiante, no un experto, aunque deberíamos ser ya expertos, ¿verdad? Pero en el sentido humilde es de mantener esa actitud de estudiante, de siempre estar al pendiente de lo que las escrituras enseñan y ponerlo en práctica, porque eso es lo que hace un estudiante. Escuchar, entender, ponerlo en práctica. Entonces ellos consideraban que sus tradiciones tenían la misma autoridad, ¿verdad? Y confrontan no nada más a los discípulos criticándolos, sino que también confrontan a Jesús. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? A ver. Entonces primero vienen de Jerusalén. Lo primero que notan es que no se lavan las manos como ellos lo hacen, en una forma ritualista, y confrontan a Jesús. Entonces igualan sus costumbres, como dije, al nivel de la palabra de Dios. Te recuerdo que es el hombre quien debe adaptarse, a la palabra de Dios, y no Dios al hombre. Dios no tiene que adaptarse a nuestra cultura, Dios no tiene que adaptarse a nuestra modernidad, Dios no tiene que adaptarse a nuestra raza, ya seas mexicano, ya seas americano, ya seas europeo. Dios no tiene que adaptarse a la ciencia moderna, porque es Dios el que creó todo, es el que creó la vida, es el que puso los estándares para la vida, Él puso los estándares para el universo en general, para la naturaleza. Él es quien establece las leyes, Él es el Dios verdadero. Entonces nosotros no tenemos que bajar a Dios de su estrado, sino que nosotros debemos venir a Él en humildad. Entonces versículo 6, Jesús reprende a los religiosos en ese sentido. Te recuerdo que Proverbios 26:5 nos dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y eso es exactamente lo que Jesús hace aquí. Primeramente, citando las escrituras. Ahí sí tú y yo debemos de memorizar, no con la actitud de los fariseos aquí, ¿verdad? De reprender todo el tiempo para cuando la gente no se adapta a lo que nosotros hacemos. No en ese sentido, sino de estar preparado siempre, como Pedro decía, cuando se requiera poder hablarla con precisión. Entonces Jesús con precisión cita las escrituras, exponiéndoles su pecado. En ese sentido era con la idea de corregirles, no de destruirles. Entonces primeramente llama al pecado tal como es, les llama hipócritas. ¿Por qué? No era con la finalidad de insultarle, era lo que sus acciones reflejaban, una hipocresía. Entonces Jesús no está ofendiéndoles solamente por insultarles, sino que verdaderamente se da cuenta de que sus acciones no son coherentes. Por eso les llama hipócritas. Entonces, dice aquí el texto que honran a Dios solamente de labios, pero no de corazón.
Y la pregunta recae sobre nosotros. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Honrando a Dios solamente de labios, no de corazón? ¿Verdad? Estamos más preocupados por mantener esa apariencia religiosa que realmente hacer bien a otros. En el caso que pone Jesús, a tu padre, a tu madre, le rindes culto a Dios, pero tienes años rindiéndole culto a Dios, tienes años asistiendo a la iglesia. Si vienes de un contexto católico, piensas que tus cultos, ¿verdad? Así como fuiste enseñado, le honran a Dios, pero tu corazón realmente está podrido todavía. Criticas, tomas, haces lo que tú quieres, ¿verdad? Y esa es tu religión. No dejas que nadie te corrija, no dejas que ni siquiera la palabra de Dios te corrija, sino que vives a gusto en tu religión. Rindes culto a Dios a tu manera, pero dice que no hay recompensa por ello, porque eso no impresiona a Dios. Dice el texto, en vano me rinden culto. ¿Sí? Eres religioso, pero en vano lo haces, porque no hay satisfacción para Dios en lo que tú haces. Entonces estos hombres, ese es su estilo de vida. Recuerda, fariseos y escribas, es su estilo de vida. Ellos viven para honrar a Dios y aún así se quedan cortos de la aprobación de Dios porque no entienden la palabra de Dios, de lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces establecen doctrinas de hombres como si fueran los mandamientos de Dios. Sus propios pensamientos, su propia inteligencia, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Entonces, para evitar que establezcamos doctrinas, ¿verdad? Fabricadas por nosotros como si fueran mandamientos de Dios, que la gente también no es tonta y observa, ¿verdad? Y muchas veces blasfeman el nombre de Dios por causa de muchos de nosotros como religiosos. Por eso es que un religioso podría ser todavía peor que un criminal, peor todavía que mucha gente que hace maldad en general, porque está entre Dios y los hombres, pero no deja que los hombres se acerquen a Dios. Entonces, eso es un crimen terrible. Entonces, establecen doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Esto es una persona religiosa. Y dejan el mandamiento de Dios, el verdadero mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición. ¿Te suena familiar? Dejas el mandamiento de Dios para aferrarte a la tradición humana. Esto es en el versículo 8. Entonces, astutamente también se hacen cosas, ¿verdad?, para justificar sus acciones, según el versículo 9. Entonces Jesús se dedica a comparar, ¿verdad?, el mandamiento verdadero de Dios contra la tradición religiosa de estos hombres. El mandamiento de Dios nos dice que Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Lo encuentras en Éxodo 20:12. Esto lo debemos de saber de memoria. Deuteronomio 5:16, ¿verdad? Y básicamente este honor a tu padre y a tu madre es el respeto, es el amor, es esa reverencia y dignidad, ¿verdad? Junto con la asistencia económica para tus padres. Muchos de nosotros tenemos esa dificultad con nuestros padres por las razones que tú quieras y nos perdimos de esas bendiciones que Dios tenía para nosotros porque no hicimos esto, no honramos a nuestro padre, no honramos a nuestra madre. Entonces ni les respetamos como debieran o no les amamos como debieran, nunca los reverenciamos como debieran y nunca les dimos esa dignidad que merecen. Y no son perfectos, no tienen que ser perfectos para que tú hagas lo que agrada a Dios. Pueden ser una persona detestable si tú quieres y aún así por el hecho de ser tu padre y por el hecho de ser tu madre merecen respeto. Y es difícil porque a veces callar, ¿verdad?, ante la injusticia pues es difícil. Pero si podemos hacer lo que Jesús hace al corregir a estos hombres, citando la palabra de Dios, ¿verdad?, en el momento exacto, ¿verdad?, pero con el respeto, amor y reverencia que la palabra de Dios exige de cada creyente, adelante, con amor, siempre con amor y con dignidad. Y obviamente la asistencia económica es importante, entonces tu dinero va junto con tu amor. El texto en Éxodo 21:17 dice que el que hable mal de su padre o de su madre, que muera, ¿verdad? Si el maldijere, muera irreversiblemente. Tienes que morir. Entonces, hoy en día como que pensamos que eso ya estaba en el pasado, está en el pasado. Exageraban en su religión, pero estos son los estándares de Dios.
Dios en su misericordia ha pasado por alto mucho de lo que nosotros amamos, ¿verdad? Que es la desobediencia, la falta de respeto en general. Pero muchos de nosotros creo que hubiéramos merecido morir instantáneamente al ser desobedientes, al ser um, rebeldes en general y humillando y deshonrando el nombre de nuestros padres. En general, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que hable mal de su padre o su madre, que muera. Eso es lo que Jesús dice, citando a Moisés. Y luego dice, hace énfasis en lo que estos hombres están haciendo, nuestra tradición, las tradiciones del hombre. Ellos decían: basta que un hombre diga al padre o madre, es corbán. Y ya te justificas, ¿verdad? Ellos están dándole la oportunidad a hijos rebeldes de dedicar sus posesiones a Dios y con eso librarse de honrar a su padre y a su madre, que quizá tuvieran alguna necesidad. Porque decían, dedicado a Dios, ¿verdad? Es corbán o es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces ya al decir eso, ya se excusaban de ayudar a cualquiera de sus padres. Entonces Jesús los confrontó y decían que ellos no dejaban que nadie, los líderes religiosos, nadie ayudara a sus padres si habían dedicado todas sus posesiones con cuestiones religiosas a Dios. Entonces invalidaban así las escrituras. En Números, me parece, Números 32, las escrituras enseñan que todo voto que tú hagas a Dios no puede ser violado. Y en base a esto, ellos se excusaban diciendo que la tradición les permitía a cualquier hijo rebelde declarar corbán como promesa a Dios, ¿verdad? Y ya con eso estabas excusado de no ayudar a tus padres porque lo habías prometido a Dios. Entonces, si un hijo se enojaba contra sus padres, podía declarar que todas sus posesiones eran corbán y ya, se autojustificaban. Entonces, esto era contrario a lo que las escrituras enseñan. Entonces, torcían las escrituras para parecer devotos a Dios, pero en realidad su corazón está lleno de maldad. Y a veces tú y yo hacemos así. Torcemos las escrituras para que digan lo que queremos que digan, y no es recto. Entonces, según Jesús, no era lo único que hacían, sino que hacían muchas cosas semejantes a estas, según el versículo 13. Entonces es cuando nuestro Señor se torna, ¿verdad? Se da vuelta, busca a la multitud y les llama cerca, que se acerquen, y les hace énfasis en esto, ¿verdad? Dice el texto en los 14 y 15 que debemos, pues, primeramente, oír cuidadosamente lo que Jesús tiene que decir. Oír cuidadosamente lo que Jesús nos dice en su palabra. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad de oír cuidadosamente lo que Jesús tiene para nosotros. Debemos entender lo que Jesús nos está explicando también, no solamente oírlo, sino entenderlo, lo que Jesús se está tomando el tiempo de explicarnos. Entonces, las cosas externas, no solamente los alimentos, sino las tradiciones, no nos contaminan. Sin embargo, también pueden ocultar la maldad que tenemos en nuestro corazón. En este caso, Jesús se refiere al hecho de no haberse lavado las manos ritualmente, ¿verdad? Eso no contamina tu corazón. Si fuera por cuestiones realmente físicas, ¿verdad? De no lavarte las manos, a lo mucho va a causar una desagradable enfermedad por la cual tendrás que visitar al doctor y tan. Pero la maldad que existe en nuestro corazón, la visita sería hasta con Dios, y si no estás bien con Dios, justificado delante de por Jesucristo, justificado delante de Dios por Jesucristo, terminarás en el infierno. No nos gusta hablar de ello, pero es lo que Dios estableció. Tú y yo somos transgresores, ¿verdad? Y por lo tanto, en su justicia, Él nos da la oportunidad de venir a Él, arrepentirnos de nuestras transgresiones y ser justificados en Cristo. De otra manera, tú y yo estamos tomando esa decisión de que nuestras obras son mejores que las de Él, lo cual no son suficientes. De acuerdo a lo que Dios ha establecido, pues Él creó el universo, Él creó el infierno y crea el cielo para los que le aman y la vida eterna. Por esa razón, tú y yo, al desobedecerle, a no creerle, a llamarle mentiroso con nuestras acciones, pues nos pone inmediatamente en el lugar en que no queremos estar, que es en el infierno. Entonces, aquí Jesús puede que se refiere a esos
religiosos que se cuidaban de no tocar nada impuro que pudiera contaminarles, como en el caso de Sansón, ¿verdad? Que era un nazareo, un hombre consagrado a Dios desde el nacimiento. Entonces no tenía que tocar nada, como algo los haría ritualmente impuros. Entonces lo que está en nuestro corazón es lo que nos contamina. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, para que porque de él mana la vida. Según Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Es un llamado para ti y para mí. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Es un mandamiento. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Va para ti, va para mí. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Es una protección que Dios nos provee. Entonces, la ley de Dios es una protección para nosotros. Y el llamado es: el que tenga oídos para oír, que oiga. El versículo 16 aparentemente no aparece en en los mejores manuscritos. No entiendo por qué. Pero para mí sí es un llamado que dice: si estás atento, si estás escuchando lo que te estoy diciendo ahorita, entiéndelo y corrige tu vida. Entonces Jesús corrige a sus discípulos, ¿verdad? Porque también ellos le dicen: explícanos la parábola. Y no hay ninguna parábola aquí. Jesús está hablando claramente, abiertamente, de lo que contamina al hombre, y les dice que ustedes también están sin entendimiento. Y a veces pasamos por alto lo más obvio en las escrituras para espiritualizarlo, ¿verdad? Lo más sencillo de la palabra de Dios, pensando que debe haber algo más ahí, cuando lo hoy está ahí. Entonces casi siempre juzgamos la siguiente lista de pecados en un estado final y no en un estado inicial. Primeramente, dice Jesús que salen de nuestro corazón, ya están ahí desde el nacimiento. Y viene de esta manera. Empezamos con malos pensamientos, maquinaciones. Y las razones pueden ser muchas: adulterios, ¿verdad? Y tiene que ver con una actividad sexual ilícita tiene que ver con gente casada. Fornicaciones, y también es cualquier actividad sexual ilícita. Porneia es la palabra que aparece aquí y generalmente se aplica a gente soltera. Fornicaciones, cualquier actividad sexual ilícita. Entonces, cualquiera. También dice que los homicidios provienen de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puede un homicidio, verdad, estar en mi corazón? Bueno, pues Jesús enseña que cuando odiamos a una persona, se nos considera homicidas. Entonces, fono es la palabra que surge generalmente, en este caso, de los otros pensamientos, de las otras acciones indicadas aquí. Porque cuando queremos robar, a veces se requiere algunas personas que desean tener algo han matado a muchas personas, ¿verdad? Entonces va relacionado el hurto con el asesinato. Clopa es la palabra que aparece aquí. También nos dice que las avaricias, es decir, esa ansiedad, ¿verdad? Por tener más y más y más y más y más. Es maldad, es pervertido, es algo que no debería estar en nuestro corazón. Y no solamente dice que las avaricias, sino las maldades. Pone riai de ponos, es decir, fatiga. Luego un esclavo, gana pan. En el caso como de nuestro idioma es como cuando decimos granuja, una persona que sirve como criminal. Entonces esas maldades nos hacen granujas. Entonces en nuestro corazón nos hace actuar como criminales, básicamente. Los engaños, la palabra es dolos y tiene que ver con el cebo, con una trampa con cebo. Entonces todo lo que haces es con engaños, es con cebo. Es como quieres atrapar a una persona, quieres tenderle una trampa por las razones que tú quieras, por cuestiones sexuales, por cuestiones monetarias, por cuestiones de odio, ¿verdad? Engaños. La lascivia es un comportamiento desvergonzado, libertino, ¿verdad? De la lujuria. La palabra es aselgeia. Es un desenfrenado instinto sexual. No tienes control sobre ello. Al contrario, le das rienda suelta. Y todo lo que ves tiene que ver con eso. Entonces, eso proviene de un corazón contaminado. La envidia, como vemos en Deuteronomio 28:54, Proverbios 23:6 y Mateo 20:15.
Dice oftalmos, que tiene que ver con oftálmica, ¿verdad? Con la vista. Poneros, es decir, un ojo que obra mal y que persigue a alguien con su mirada maligna, envidia. Siempre estás viendo lo que otras personas tienen. Siempre estás viendo que cómo puedes probar que eres mejor que otras personas o tener lo que otra persona tiene, la mujer de otra persona, el dinero de otra persona, el cuerpo de otra persona, la cara de otra persona, y nunca tu corazón está en paz. También habla de maledicencia, blasfemia. Es un habla injuriosa, es un habla que no tiene control, es el hablar maldiciendo casi siempre en todo, no solo usando malas palabras, sino la idea de lo que se está diciendo es una blasfemia, como cuando los fariseos dijeron que Jesucristo tenía un espíritu maligno y por esa razón podía sacar otros demonios. Eso es una blasfemia. La soberbia, lo cual hoy en día ves en todas partes, inclusive dentro de la iglesia. Es considerarse por encima de los demás, lo cual aquí los fariseos muy obvio lo hacen, ¿verdad? Y la insensatez, que es algo que me llama mucho la atención, la estupidez, aquí según la palabra que se usa, afrosune, espero pronunciarlo bien, afrosune, quiere decir es una ausencia de buen juicio, y al final de la lista pues es un fin apropiado para todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Esa ausencia de buen juicio es pecado, lo cual nos llama la atención porque a muchos de nosotros no nos gusta pensar, no nos gusta leer, no nos gusta analizar lo que está en la palabra de Dios, no nos gusta analizar y diferenciar entre lo que es bueno y lo malo, sino nos gusta vivir tal cual somos, ¿verdad? Y nos autojustificamos, vivimos felices en nuestra insensatez. Entonces, esto es lo que nos hace impuros delante de Dios, no es los rituales externos, o el no haber orado cuando sales de tu casa, ¿verdad? Todos los días y se te olvidó, y dices, wow, ya pequé. No, no es eso, es lo que hay en tu corazón. Entonces, la aplicación para nosotros es que debemos dejar esos malos pensamientos, ¿verdad? Para tener esa sabiduría que nos ha sido dada por Dios por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos 8:6 nos dice que si dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos guíe, terminaremos muertos. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, tendremos dos cosas: vida y paz. Enormes bendiciones, vida y paz, si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Entonces, ¿cómo está tu mente el día de hoy? ¿Cómo está tu mente el día de hoy? ¿Ejercitas tus pensamientos en el gimnasio de la palabra de Dios? Si tu respuesta es no, bueno, pues entonces empieza a entrenar tu mente poco a poco, ¿verdad? Con constancia para que te fortalezcas en el Espíritu de Cristo. Si tu respuesta es sí, bueno, pues continúa ejercitándote hacia una madurez espiritual. Y no solamente ahí termines, ¿verdad? Sino empieces también a entrenar a otras personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tengamos cuidado con nuestra religiosidad, tengamos cuidado de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, pensando que estamos bien delante de Dios. Entonces, tomemos en cuenta lo que Jesús nos está enseñando para amar a Jesús, para amar a nuestro Padre Celestial, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, que Dios te siga bendiciendo, que tengas buen día.